es un poco de I+D versus innovación. Los Thursdays Nano Spin-off, que sabéis que están patrocinadas por la Cátedra Sanca de Nanotecnología. Como todas las veces, pues tenemos un presentador acorde a la temática de la spin-off, que en este caso es Pilar Cea, que nos va a introducir la sesión. Así que, Pilar, cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, Reyes. Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra Thursday Nano Spin-off Talk del día de hoy. Es un verdadero placer para mí presentar esta tarde a Manuel Espinosa. Manuel Espinosa es ingeniero industrial por la Universidad Carlos III y cuenta también con un máster en energías renovables y eficiencia energética de la Universidad de Zaragoza. Por ello, en sus etapas iniciales, Manuel se focalizó en temas relacionados con la energía, plantas de cogeneración, ciclo combinado, hasta que en el año 2010 cursó un máster en Administración y Negocios del prestigioso Instituto Empresa en Madrid. Desde entonces siempre ha estado vinculado a la innovación y al emprendimiento en sus distintas etapas, tanto en startups como en consultoría. Desde 2017 lidera una startup nanotecnológica del CSIC, propiedad de Viable Capital, que es el primer fondo de capital riesgo español centrado en Science Equity. En este momento, la empresa TipNext, la startup que lidera Manuel, se encuentra a punto de abrir una ronda de ampliación de capital para iniciar la fase de crecimiento, una vez ya se ha consolidado el producto y está bien demostrada la atracción de mercado. La actividad principal de la empresa NextTip es el desarrollo y la fabricación de puntas TERS. Como muy bien sabéis, el TERS es el Tip Enhanced Raman Spectroscopy y es una tecnología muy prometedora que une por un lado la microscopía de fuerza atómica, el AFM, con la espectroscopía Raman para la caracterización simultáneamente de topografía y otras propiedades de las muestras superficiales de las muestras con la espectroscopía Raman, que nos proporciona información química. En la actualidad, las sondas NextTip se venden en más de 10 países de 3 continentes diferentes y cuentan con usuarios en las mejores universidades y centros tecnológicos del mundo, como, por citar un par de ejemplos, la Universidad de Columbia o el Lawrence Berkeley Lab de los Estados Unidos. Así que, sin más dilación y tras agradecer a Manuel Espinosa su presencia en este ciclo de conferencias organizadas por la Cátedra Sanca y por el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, cedo ya la palabra a nuestro ponente. Pues muchas gracias, Pilar, por la generosa presentación. Bueno, pues creo que vamos a seguir en español. Entonces, si os parece, voy a compartir la presentación que tenía y comenzamos. ¿La veis todos? Sí. Perfecto. Bueno, pues como esperaba en principio que hubiera más asistentes, quería lanzar una pregunta a los asistentes, que al final vais a ser solo vosotros. Pero me interesaría ver cuál es vuestra visión, cómo pensáis que se encuentra ahora mismo España en cuanto a innovación y I+D. ¿Cuál pensáis que es la posición? ¿Mala, buena? ¿Creéis que tiene impacto en la sociedad o no? Vale decir cualquier cosa, aunque esté siendo grabado. Yo creo que no tiene muchísimo impacto. Cuando nosotros para estas charlas hemos mirado cuántas supuestas empresas de spin-off en nano, o sea, centrándome un poco en nano. Y tampoco hay tantísimas. Y también por la experiencia de otras charlas que hemos tenido, sí que hay veces que son empresas que están en España, pero que su actividad no acaba en España, sino que va más hacia el extranjero. Bueno, eso por supuestísimo. O sea, por lo menos en nivel nano. Nosotros en la parte de nanoespectroscopía algo hay en España, pero cuando empezamos no había ni base instalada de equipos para usarlas. O sea que sí, todo está fuera. Eso. Pero la situación general, no solo de nano, la veis negativa más que positiva, ¿no? En principio,
Sí, ese es nuestro feeling. Ojalá nos abran No. los ojos y descubramos algo distinto. No, bueno, hay de todo. Ahora, la situación es que no estamos... Perdonad, que Eva quiere aquí participar. Sí. Desde vale. Yo considero Mejor. que debe ser como media, ni baja ni alta. Yo pienso que es más bien media, por algunas cosas que he leído. Mira, lo que he encontrado, que lo veis ahora aquí en este mapa, es más bien medias. Estamos relativamente bien en innovación, que sería aplicar conocimientos más o menos existentes de forma novedosa para resolver problemas existentes, pero cuando pasas a la parte de I+D o al research, ahí estamos un poco peor. Nos cuesta introducir novedades de verdad. ¿Vale? Entonces aquí tengo un ejemplo, a ver si encontráis qué es esto. Si me decís qué es esto. Sobre cartas. Podría. ¿De qué? ¿De qué material? ¿De bronce? Sí, de bronce. Sí. Son unas espadas de bronce. ¿Y esto? Una espada de acero. Una espada de acero. Entonces, ¿qué sucede entre las espadas de bronce y las espadas de acero? Que hay un desarrollo clarísimo, ¿no? De material. ¿Qué es lo que aparece? Aparece un nuevo conocimiento. Yo creo que esta es la clave que un poco se pierde en España. Yo he echado de menos cuando he estudiado y lo he aprendido un poco ahora con la experiencia. La diferencia entre la innovación y el I+D es que con el I+D lo que hacemos es introducir un conocimiento nuevo en algo, en un proceso existente o creando un proceso, porque realmente para pasar de la edad del bronce a la edad del hierro hubo que meter un proceso entero. O sea, realmente aquí estamos metiendo procesos de transferencia de calor, aunque no los estudiaran con ecuaciones. Y estamos aprendiendo a trabajar con materiales fundidos. ¿Vale? Entonces, creo que entender esto es un poco una de las claves para emprender en entornos relacionados con I+D, que es diferente a emprender en entornos digitales o emprender en otro tipo de entornos donde las variaciones no son tan grandes entre el antes y el después. Una visión del mundo sería esta. Tenemos una sociedad en la que tenemos un statu quo más o menos estático y de repente aparece un nuevo conocimiento científico y genera una ventaja para alguien en ese statu quo. Entonces pasa el tiempo y eso se generaliza y se genera un nuevo statu quo. Es decir, en el ejemplo de la edad del bronce pasando a la edad del hierro, los primeros que aprendieron a controlar el hierro tenían una ventaja respecto a los que no conocían el hierro. Una espada de bronce contra una de hierro no tiene absolutamente nada que hacer. Es decir, rápidamente y tecnológicamente comenzaron a dominar el mundo porque encontraron esa ventaja que era fruto del conocimiento. Yo creo que esto es un poco lo que hay que replicar. Por supuesto, no estamos hablando de cambiar de era, pero sí de que ese conocimiento que adquirimos en la universidad o normalmente en las universidades o centros de investigación, cómo tratamos de llevarlo a una spin-off o al emprendimiento. ¿Vale? O sea, hay que decir, estamos intentando hacer algo que en el fondo ha sucedido toda la vida, pero tenemos que intentar darle un proceso para acercarlo pues un poco a lo que nos interese en cada momento. Por ejemplo, este es un ejemplo real, ¿vale? Fijaros lo que sucede, la distancia que hay en tiempo desde que se hace un descubrimiento hasta que termina siendo un producto. Wow. No voy a preguntar lo que, o sea, realmente es fruto de muchas casualidades, pero es algo que usamos todos. ¡Ay, mierda! Es un microondas. Microondas. Parte del descubrimiento del magnetrón, pero como componente del radar. Entonces, se usa en radares. Aleatoriamente, en 1945, alguien dejó una chocolatina encima de una de las máquinas del radar y se fundió. Se descubrió que ahí llega en la aplicación. Y sin embargo, no se convierte esto en un producto hasta 1970. Es decir,
siempre ha existido el R&D aplicado al negocio, pero digamos que para triunfar lo que necesitamos es darle un poco de estructura y de proceso. Tenemos que acelerar esto, no puede ser que nosotros hagamos unos descubrimientos y unos papers maravillosos y pasen 50 años hasta que seamos capaces de rentabilizarlos si es que alguien es capaz. Entonces, ¿qué creéis que hace falta para que este conocimiento que generamos vía universitaria, centro de investigación, etcétera, sea transformado en valor más tangible en una spin-off o en una startup o luego en una gran empresa? Esto sí lo tenéis que responder. ¿Qué hace falta? Dinero. Dinero, bueno. Dinero. Dinero. ¿Hace falta dinero? Sí, hace falta dinero. Iniciativa también. Sí. Una necesidad del mercado. Una necesidad de mercado. ¿Quién ha dicho eso? Aquí. Y la presente. Ah, presente. Guárdatelo para luego. Vale. Pero sí, pero eso va luego. Es que esa es un poco la diferencia con la innovación. O sea, ¿cuándo entra la necesidad de mercado? En la innovación es un poco al revés. Hay un problema que normalmente tiene que ver con el mercado, ya sea por que quieres nuevos ingresos o porque estás ahorrando en costes o porque vas a hacer un nuevo proceso. Y eso te genera un problema. Entonces la innovación es ¿qué aplico para solucionar eso? Con el R&D aplicado yo creo que nos vamos un poco a crear ese mercado, pero efectivamente tiene que haber, por ahí van los tiros, pero lo tengo un poquitín más atrás. Lo que quería contar con esa transparencia es, hay un riesgo, que es que digamos que hace falta dinero y suerte, o sea, pues vamos a regar de dinero. Y no todo es dinero, pero sí, el dinero es bastante importante. Por ejemplo, tenemos la Unión Soviética, que gastaba en I+D un 4% del PIB. Sin embargo, colapsó en los 90. Y desde la misma época le ha ido mucho mejor a Japón, gastando un 2,5% del PIB. Con lo cual, no todo es cuánto inviertes. Evidentemente tiene que haber unos mínimos. Pero también está la estructura de cómo se invierte, porque siempre tendemos todos a echar la culpa a lo que no nos toca. Entonces, lo más fácil es echar la culpa siempre al gobierno, al que sea. Y dices, es que el país no invierte en I+D. Y las empresas invierten en I+D. Porque esto también es interesante. ¿Qué parte del I+D que se invierte en un país lo invierte en las empresas y qué parte lo invierte el Estado? Está muy chulo por eso pongo el enlace porque está bastante chulo este gráfico. O sea, estamos asumiendo que la inversión en I+D, o por lo menos cada vez que doy una charla parecida a esta o hablo del tema, asumimos que es que estamos pidiendo al Estado más inversión, pero no solo. O sea, realmente no, los países que más apuestan por la innovación, realmente raro es el que tira más el Estado que la empresa privada. De hecho, creo que de estos que están aquí, casi que Australia y la República Checa. Serían los únicos que tienen más fuerte, más inversión por parte del Estado que por las empresas. Pero fijaros Corea o Japón. La inversión privada es absolutamente brutal. Vale, hace falta dinero. Y ese dinero puede ser público o privado. Entonces, ¿dónde está España? Que aquí vemos una de las partes si estamos bien o estamos mal. Los que han respondido antes, que estábamos bien o mal o a medias, ¿cómo lo veis? Vamos. Un poco mal, pero no somos los únicos que estamos mal. Eso es, no somos los únicos que estamos mal. Pero estamos peor en privada que en pública. Por ejemplo. Entonces aquí hay mucho que ver porque realmente cuesta muchísimo cambiar la... O sea, ¿qué hace que una empresa vaya a apostar por Nextip o por cualquier otra nano spin-off? Ya sea porque en España el tipo de empresa es más pyme que gran empresa. Eso importa mucho. Pero ¿cuántas grandes empresas invierten en I+D?
DSH. ¿El qué? DSH. Hay algo, a ver, y Telefónica, lo que pasa es que todo es software, pero estamos hablando de muy poco y hay que hacer algo para que eso sea atractivo. Vamos un poco a la tesis que quiero defender aquí. Lo que hace falta, aparte de dinero, es foco. Y yo creo que el foco es lo que muchas veces se pierde. Yo creo que el foco debería de estar un poco en la industrialización. ¿Qué sucede en una empresa? Y esto vale perfectamente para una empresa nano o para cualquier otro tipo de empresa que esté relacionada con el I+D. ¿Qué es la industria? La industria coge unas materias primas, las transforma y el fruto de esa transformación es más valioso que lo que valían las materias primas y el proceso. ¿No? Es decir, yo creo que el foco de una nano spin-off o de una spin-off en I+D debe de ser un poco buscar la industrialización de su producto. Es decir, mirar a ver si cree que aquello que ha descubierto es susceptible de ser industrializado. ¿Cómo? Pues desde la investigación básica hasta la investigación aplicada y sobre todo buscar esa necesidad de mercado. ¿Qué sucede con estas spin-off? Que lo ha dicho antes Eva, me parece que era. Lo de la necesidad de mercado. Sí, Eva. Para el I+D es muy difícil buscar una necesidad de mercado. Porque si tú has llegado al estado del arte, has superado el estado del arte en algo, estás en el límite del conocimiento, es posible que nadie sepa que necesitas eso. O sea, si tú haces una encuesta antes de, posiblemente no exista esa necesidad. Lo que sí que existirán serán aplicaciones susceptibles de ser rentables. Y eso, o sea, quiere decir, nadie necesitaba un iPhone antes de que saliera. Si tú haces una encuesta, nadie, absolutamente nadie, habría dicho que necesitaba un móvil con las características con las que luego salió el iPhone. De hecho, en aquella época, que ya soy muy viejo, los móviles lo que tendían a ser era cada vez más pequeños. Y de repente llegó una empresa y sacó un producto totalmente diferente y cubrió una necesidad que no teníamos, pero la creó. Esta es la parte difícil, yo creo, de la nano spin-off, que es que no te vas a enfrentar como en una innovación a un mercado. Tienes que crear uno. Y eso es súper complicado. Por ejemplo, y ya pongo un ejemplo real de la empresa que tenemos nosotros entre manos. Para nosotros, buscar usuarios es muy difícil. Nosotros tenemos una sonda con mejores características, pero la gente, antes de aparecer nosotros, vivía sin nosotros. El TERS o el nano infrarrojo existía antes de que llegásemos nosotros. ¿Cómo generas esa necesidad? Eso para nosotros ha supuesto un reto muy importante porque no lo podemos generar nosotros. Lo que nosotros nos hemos dado cuenta es de que nuestro producto no es la sonda. Nuestro producto es la sonda más el descubrimiento científico que se puede hacer con nuestra sonda. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es intentar que determinadas key opinion leaders de la nanoespectroscopía usen nuestra sonda y terminen publicando con ella. Porque en eso entre comillas, hablando un poco de marketing, para nosotros sería como George Clooney bebiendo el Nespresso. O sea, no importa que el café esté bueno o no, es que tú quieres ser George Clooney en la mesa tomándote el café. Entonces, nosotros vendemos sondas de microscopía. Es como vender pinceles. Tú puedes venderme un pincel a mí y otro a Picasso. Y me vendes el mismo pincel, pero si lo uso yo, ya te garantizo que el resultado no es ni parecido al otro. Yo necesito que alguien vea lo que puede hacer Picasso para que me compre el pincel. ¿De qué me sirve ser mejor si no puedo demostrar que soy mejor porque a lo mejor tú lo usas y para ti no soy mejor?
vosotros, aquí, además, como estamos con gente más cualificada, que teniendo un poco de experiencia en esto, hay gente que mira cosas, o sea, nosotros tenemos una mayor resolución, pero si alguien está mirando muestras de 50 nanómetros, ¿por qué va a necesitar nuestras sondas? ¿Necesita 10 nanómetros de resolución? No. ¿Qué pasa? Que estamos llegando a tener ciertas imágenes, o sea, lo que sería el Best Quality Imaging, que es que el signal to noise ratio, pues el incremento de señal y la mayor resolución llegan a mejores imágenes. Incluso para aquellos que están mirando cosas un poco más grandes. Pero eso no lo sabíamos a priori. Nosotros nos hemos pegado muchísimo tiempo y muchísimos años para aprender cómo se vende esto. El verdadero reto de la nano spin-off o de la spin-off de I+D es encontrar su industria y encontrar lo que para otras... Claro, es que en otra empresa es más fácil. La empresa que vende zapatillas puede vender una zapatilla mejor, peor, más bonita o más fea. Pero la gente varía de zapatillas, se compra varias a lo largo de su vida, pero eso no sucede en el ámbito científico. Cuando a alguien le va bien, una sonda no tiene por qué cambiar, salvo que pase algo. Salvo que le generes una nueva necesidad. ¿Cómo se genera esa nueva necesidad? Pues haciendo que alguien que investiga los mismos topics que tú, de repente tenga unos papers con unas imágenes mejores que las que encuentras tú. Y esto, entre comillas, es un poco círculo virtuoso, porque también impacta en los fabricantes de los equipos. Estás hablando de que con una sonda o con otra, el mismo equipo puede dar mejores o peores imágenes. Con lo cual también generas expectación en el fabricante. Pero os digo que esto suena así como muy evidente si os lo cuento, pero hemos tardado muchísimo tiempo en darnos cuenta de cuál era nuestra innovación de mercado. Porque el producto estaba desde el principio. De hecho, el producto ha dado muchas vueltas. O sea, la tecnología estaba. Faltaba encajarla. Y de hecho ahora falta crecerla, que eso es otro mundo. O sea, tú puedes vender mucho a mucha gente y no llegar nunca a rentabilizar la inversión. Pero bueno, es cuestión de ir andando pasos, que esa es otra diferencia de las nano spin-offs o una empresa de software. Normalmente en unos 3 años ya más o menos sabes hacia dónde va. Una empresa que viene de I+D, más complicado. Y por no decir nada de cuando tienes que hacer los famosos pivots de una startup, que es cambiar un poco el horizonte, cambiar el producto mínimo viable, hacer una variación de mercado. Para nosotros a lo mejor supone comprar un equipo de 50.000 euros o cosas así, cosas que en software, y yo creo que por eso se invierte tanto en software en España, porque entre comillas tiene menos riesgo. Nosotros trabajamos con hardware, trabajamos con cosas duras, hay que fabricarlas. Y eso yo creo que un poco cuesta que las empresas se metan en esto. Y por no enrollarme mucho más, digamos que eso de industrializar el producto no solo es bueno para la spin-off, es que es lo único posible para garantizar el futuro del país. De acuerdo a este informe de PricewaterhouseCoopers, por cada euro invertido en industria, se generan 1,6. De tal modo que en este momento, siendo en España el 13%, el PIB industrial siendo tan solo el 13%, en el fondo arrastra un 25% del PIB por todo lo que lleva alrededor en cuanto a servicios, etc. Y además es que ese 13% gasta el 45% del gasto total de I+D. Es que simplemente subiendo del 3, bueno, simplemente, a ver, nada de esto es simplemente. Aquí es un poco cuñado llegar y decir que vamos a subir o dejar de subir. Pero si eso subiera al 20%, que es un poco lo que tienen otros países de nuestro entorno, pues posiblemente tendríamos una economía más resistente. ¿Vale? Por eso digo un poco que sí, ¿hace falta dinero? Sí, pero el dinero no solo es público. Y aparte de que no solo sea público, hay que meter dinero con foco. Y para mí ese foco es la industrialización, con estas patas que os contaba antes. Estoy hablando demasiado yo y me gustaría que participáis más. Pero bueno, no sé si tenéis alguna duda de esta parte que os cuento. Me miráis muy atento, pero... A mí me parece muy, muy interesante y muy curioso todo lo que dices, pero
para los que no estamos metidos en este mundo del emprendimiento, claro, ese foco que dices, ¿no? La conclusión a la que llegáis de, bueno, lo importante es tener ese escaparate mundial de líderes, de gente que trabaja y publica en las mejores revistas y consigue... Ojo, eso para esta startup, que en Sí, otra sí, es otro, para tu en otra es startup. otro. Vale, pero en el caso que nos ocupa, ¿no? O sea, eso luego, ¿cómo lo haces? Es decir, porque tú te puedes dar cuenta de eso, pero vale, pero ¿y cómo arrancáis? ¿Cómo empezáis a trabajar? ¿Cómo consigues los resultados? ¿No? Sufriendo. Los resultados no los consigues, no te los garantiza nadie. Lo primero que tienes que hacer es que alguien te haga caso. Y eso ya es un mundo. Y eso ya es un éxito. Porque todos vosotros conocéis a gurús, supongo, de algún tema. Y lo primero, los egos son bastante especiales de gestionar. Entonces tienes que llegar, pues a algunos has llegado incluso a venderles, porque les has presentado el producto y les ha gustado, pero lo verdaderamente importante es ser capaz de definir el producto como algo que ellos creen que necesitan, y eso es muy complicado. Nosotros, no sé si habéis visto la web, de hecho podemos pasar a verla. Nosotros, a ver, un segundito, porque ahora tengo que compartir desde otro lado. A ver. ¿Qué veis ahora? ¿Me veis a mí? ¿Veis la pantalla? Vemos tu PowerPoint. pantalla de tu ordenador. ¿Veis la pantalla de esta? Vale. Entonces ahora tengo que compartir esta. ¿Veis la web, no? Sí. Sí. Vale. Pues para nosotros, por ejemplo, nos fuimos dando cuenta de cosas. Al principio nos daba un poco de, entre comillas, parte vergüenza, parte miedo, mostrar las imágenes de SEM. Porque aunque nosotros tenemos propiedad industrial, digamos que el SEM, pues a lo mejor daba muchas pistas. Entonces, llegó un momento en el que nadie nos hacía caso y teníamos que dar cada vez más datos para que la gente nos fuese empezando a hacer caso. Entonces, pues las imágenes de SEM. Luego, bastante importante, desde mi punto de vista, hay que contratar un diseñador. Porque nadie sabe hacer de todo. Y no vale con hacer un dibujo en PowerPoint. Tiene que ser los diagramas tienen que ser muy profesionales para que al final gente muy profesional que no tiene tiempo le dedique medio minuto a mirarlas. Otra cosa muy importante para nosotros pues, fue empezar a compartir algún resultado. Y los primeros resultados fueron fruto de colaboraciones, pues gente que nos hacía casi favores. O sea, llegar a conseguir estos espectros es muy complicado. Porque con la gente con la que teníamos, o sea, nosotros desarrollamos los productos junto con cliente, ¿vale? Es decir, nosotros teníamos ya contactados centros que hacían TERS y NanoIR y lo desarrollamos junto con ellos. O sea, oye, ¿cómo os gustaría que fuera la sonda? ¿Cuál sería para ti la sonda perfecta? Y nosotros ya íbamos un poco haciéndolo. ¿Qué sucede? Que luego ellos, o los fabricantes de los equipos, todos te firman un NDA y te dan resultados, pero tú nunca los puedes usar. Esto entiendo que es un problema que tiene todo el mundo que se dedica un poco al I+D, porque vas empezando a tener resultados, pero luego tú no puedes publicarlos, porque son de otro. Entonces, para nosotros, pues esto ha costado mucho también. Y hasta que no tuvimos resultados, no empezamos realmente a poder hablar con gente un poquito más elevada. Tampoco hablamos del mega gurú. Ya teniendo tiempo con estos resultados, con la web, metiendo dinero en Google, que te da cierta presencia, lo que realmente ha llamado la atención a los más gurús del tema ha sido la morfología. O sea, tener una morfología muy diferencial que ellos no habían visto nunca. No saben si funciona, pero saben que les cuadra con la teoría. Eso fue un poco la parte por la que empezamos a entrar. Les cuadraba un poco, era un poco como que no se lo creían,
Y luego tenemos una novedad, que es que nosotros lo hacemos por deposición de nanopartículas. Todos los demás lo hacen al revés. O sea, nosotros en el fondo somos un Lego que va poniendo una nanopartícula encima de otro y ellos son un escultor que lo que hace es esculpir un láser va esculpiendo la forma de la punta. Entonces es verdad que esto llega a morfologías que ellos no podían o no imaginaban. Entonces les genera curiosidad. Y luego hay gente que le genera curiosidad y tiene mucho dinero en el equipo y está dispuesto a pagártelas, y luego hay gente que le genera curiosidad y te las pide gratis. Esto es el 80%. Cual es bastante decepcionante. Porque no solo a ti te cuestan dinero, sino que es un poco regalar tu trabajo de mucho tiempo. Pero al final, es lo que os digo, si hay que abrir ese mercado que no existe y toca regalar, pues toca regalar. También depende, oye, el que te regala te tiene que dar algo, tiene que ser alguien puntero en determinado campo, tiene que prometerte al menos que vas a poder usar los resultados. Pero lo hemos hecho así, o sea, ha sido aproximación, ensayo-error, porque es un mercado muy pequeño, muy de nicho. Yo os digo que en otros no será así. Por ejemplo, hay otro tipo de mercados que son menos científicos, y las empresas, por ejemplo, entrar en una empresa grande, empresas vinculadas a biotech o cosas así, tienen otro tipo de problemas que no son estos que yo os digo. Su problema de mercado es que esas empresas tan grandes tienes problemas de, por ejemplo, si hay un departamento que te contacta para poder vender tu producto, para poder usarlo internamente, etcétera, pues posiblemente tenga un enemigo en otro departamento que ya solo por intentar hacer sombra a esa persona, pues vas a tener un problema comercial ahí. Puedes tener otro problema comercial si una empresa grande intenta comercializar tu producto y ese canibaliza a otro que ya tienen. Con lo cual puede interesarle casi más matarte que darte más cancha. Ahí hay mucho tipo de casuística. Conozco algunas, pero vamos, que si tenéis más dudas, podemos hablar de las que queráis. No sé si he contestado un poco a tu pregunta. Sí, y vamos, solo asomarme a este campo me parece extremadamente complejo, y como dices, además de lo que es la ciencia, la tecnología, pues hay marketing y hay luchas de poder y hay cosas que imagino que son infinitamente complejas y que, bueno, hay que estar ahí para bregar con ellas, ¿no? Pero... Sí. Luego es eso, tú no puedes usar determinadas cosas, tienes que pedir siempre favores. ¿Cómo puedes empezar? Por ejemplo, nosotros vemos que nos falta que la gente comparta, o sea, poder nosotros compartir las investigaciones de terceros. ¿Qué pasa? Que esa investigación, ¿cuándo la puedes compartir? Cuando es un paper ya en una revista. ¿Cuánto se tarda en hacer un paper y que llegue a una revista? Porque claro, es que poneros en el lugar de ese investigador, realmente no es que no quiera compartirlo, es que no puede compartirlo hasta que no lo tenga publicado. Y no quiere que tú compartas ninguna parte de ese trabajo para que sea cuanto más novedoso mejor. Entonces todo eso te va frenando. Y en este tipo de empresas tiempo es dinero. Es decir, somos empresas súper intensivas en capital. Si no estuviésemos bien financiadas, no aguantarías porque tardas mucho en llegar a lo que se llama break-even, en llegar a que tus ingresos cubran. Entonces, al final vas viviendo de éxitos tecnológicos que te permiten recibir más financiación y luego pequeños éxitos comerciales que permiten hacer viable el crecer en financiación. Eso es todo como una rueda que se va alimentando poco a poco. ¿Vale? Por eso digo que si la estructura inicial está bien planteada, simplemente es cuestión de ir rellenando esos pasos. Pero si vamos simplemente sin foco bueno, pues yo creo que esto puede funcionar, nos vamos a perder en alguna de las dificultades. O bien llegando a cliente, o bien terminando el producto mínimo viable para hacer lo que se llama el market fit, que es, claro, estas puntas, esto tiene, bueno, los que sepáis de este tema, esto tiene pues que si diferentes variables, está que unas tienen una frecuencia de resonancia más alta, otras más baja, otras media. El que investiga cosas bio las quiere más blandas, otro las quiere más duras. No es solo que sea una punta de espectroscopía con ramitas y que tenga esta morfología, es que además eso hay que hacerlo en diferentes puntas base, porque uno las quiere usar en puntas de tipo piramidal,
Otros las usan, mira, el tipo piramidal serían estas. Otros la iluminan desde arriba, con lo cual necesitan que esté curvada hacia allá, entonces necesitan este tipo de punta. Pues claro, hay que hacer... Esto no lo sabíamos cuando empezamos. Son cosas que tú vas haciendo con los clientes. Y todo eso es ir encontrando tu mercado. Y esa yo creo que para mí es la parte más complicada de una nano spin-off. Que es encontrar tu hueco de mercado en un mercado que antes no existía. No existían las puntas de nanopartículas. De hecho, nuestro sueño es conseguir que esto sea una categoría nueva, como hay puntas de diamante. Que las puntas de nanopartícula permitan medir cosas que hasta ahora no se medían. Y para eso necesitamos que se usen. Y que se usen en cosas súper punteras. ¿Vale? Bueno, más dudas, ¿no? Que ahora ha llegado más gente. ¿Cuánto de importante es la multidisciplinaridad en vuestro equipo? Porque tú, por ejemplo, por lo que sabemos de tu currículum, tienes una formación científica, luego también tienes... Bueno, científica, no. Yo soy el menos científico. Es ingeniero, ¿no? ¿Y eso es científico? Bueno, o Quiero decir, tecnológica. de hecho, creo que es al revés. O sea, mi formación es más tecnológica, pero la parte científica es indispensable, pero tiene que saber integrarse con cosas que son muy parecidas a todo lo contrario. Mi rol aquí no es tecnológico, aunque haya participado en el desarrollo. Mi rol es, entre comillas, más polimalo comercial, de desarrollo de producto, de irle quitando posibilidades a las cosas. Y eso en este caso lo he hecho yo, pero siempre es necesario que lo haga alguien, porque corremos el riesgo de perdernos en las posibilidades que tiene un producto. Un producto tiene infinitas posibilidades, pero nunca vas a vender infinitas posibilidades. Suerte tendrás si vendes una. Entonces, si no focalizamos el producto, pues es interesante. ¿Cómo de importante es la multidisciplinaridad? Pues a ver, para aquellos que queréis lanzar una nano spin-off, es hiper necesario un CTO, uno o dos, o es decir, parte tecnológica. O sea, hay que controlar la tecnología. ¿Vale? Es muy necesario un comercial. Marketing comercial, hiper necesario. Y es muy necesario como mínimo un rol de CEO o COO, alguien que sea capaz de integrar las dos visiones y de resolver conflictos. Porque no es que las dos visiones sean incompatibles, es que posiblemente las dos estén perdidas. Porque, como digo, la parte comercial, estamos vendiendo en un mercado que no existía antes de nosotros, con lo cual el comercial también está más perdido que un pulpo en un garaje. Y la parte científica que seguís vosotros, como habéis dicho antes, ¿cómo encuentro yo ese mercado que dices que tiene que haber? Pues eso, ¿cómo encontramos esa aplicación? Pues ahí pues es un poco una parte de estudio, una parte de intuición. Nosotros hicimos muchísimo research y eso lo hizo la parte científica. Muchísimo research de qué puntas había en el mercado y sobre todo qué puntas había en uso. Porque como sabéis, mucha gente este tipo de puntas se las hacían ellos o se las siguen haciendo ellos. Entonces hay mucha punta handmade. Entonces, esa fue una parte buena, porque como hay mucha punta handmade, a la gente le da un cierto orgullo contar cómo era su punta handmade. Entonces nos permitió tener muchos inputs. Sabíamos cómo eran muchas puntas. Entonces fuimos desechando ciertas funcionalidades y centrándonos en las que podíamos hacer y se potenciaban con nuestra tecnología. Pero es una labor absolutamente de conjunto. O sea, es imposible hacerla sin multidisciplinaridad. Y aquí soy un poco más categórico. Creo que es imposible. Sin diferentes visiones y sin discutir es imposible. Porque el mundo es demasiado amplio y complejo. Aquí no se trata de tener el producto más versátil ni la mejor tecnología. Se trata de saber cuál de las cosas maravillosas de tu tecnología eres capaz de renunciar para tener un producto que
funcione o pueda funcionar comercialmente. Y esa parte es súper complicada. De hecho, eso pasa muchísimo en software. O sea, la gran parte de trabajo de alguien de experiencia de usuario es quitar funcionalidad. O sea, de hecho, yo creo que a las únicas personas que le gustan los programas con muchas funcionalidades es a los científicos. No, ahora quiero variar la longitud de onda, ahora quiero variar el no sé qué, pero la mayoría de la gente no quiere. Bueno, de hecho, lo que hizo el iPhone fue quitar muchísimas funcionalidades. Pues es un poco, entre comillas, hacer lo mismo con un producto científico. Pero muy, muy importante, muy buena pregunta y muy, muy importante. Es cierto, el equipo es súper importante. Y tiene que ser científico y, en cierto modo, comercial. Pero bueno, también valdría un ingeniero comercial o algo así. Pero luego, el rol de alguien que marque esa estrategia y sea capaz de dirimir disputas también es importante. Cual no quiere decir que esa persona no entre en disputas, que entra siempre también. Más cosas. Una pregunta desde aquí. Sí, Sí, bueno, sí. un poco relacionado con este tema, de también una discusión que he tenido recientemente, es que comentábamos que la persona científica que desarrolla la innovación, pues es Repite que se me ha cortado. La persona. el científico que desarrolla la Sí. innovación es realmente el que más la comprende, ¿no? Entonces, ¿cómo de difícil es a veces hacer entender, por ejemplo, a un comercial todo el potencial para que sea capaz de explicarlo? Porque a veces puede ser un poco complicado, ¿no? Interesante. A ver, el científico es el que más sabe de la tecnología. Y el comercial o el perfil comercial no tiene que saber tanto de la tecnología. Yo creo que la clave es, lo que tiene que saber es lo que le interesa al posible cliente. Porque tú siempre puedes, es imposible que el comercial, además ten en cuenta que un perfil de marketing, un perfil que viene con una formación de marketing, una formación en ADE, ya hablar de longitud de onda y frecuencia es algo complicado. O sea, el coste de aprenderlo es mayor que el beneficio que le va a sacar. Entonces, lo verdaderamente importante es que sepa cuáles son los puntos clave que pueden interesar a un cliente. Y luego él tiene que ser lo suficientemente bueno como para derivar conversación. O sea, la labor de un comercial, una persona de marketing, es generar el interés. ¿Qué pasa? Cuando generas el interés en alguien, como tú dices, que va a ser un científico al otro lado, claro, lo va a pillar siempre. Porque no lo sabe. Entonces, lo que tiene que hacer es ser muy hábil ahí y decir, bueno, vamos a hacer una reunión. Entonces, en esa reunión ya haces una reunión con tus científicos y esa reunión ya la aprovechas. Ahí ya llevas tu PowerPoint, sabes qué investiga la otra persona y le vas a vender tu producto en esa. De hecho, se lo van a vender al final los científicos. O sea, la labor del comercial realmente ha sido generar el interés y conseguir esa reunión. Pero por eso digo que es un trabajo en equipo. El comercial no tiene que saber todo y es muy difícil explicárselo. Pero a lo mejor no es tan difícil explicarle, mira, aquí hay que explicar, pues que son, ¿qué es una punta base? Pues la punta base es esto y al final tienen unas características estándar, la longitud de onda o la morfología. ¿Cuál es la parte nuestra? Pues mira, tienes estos ejemplos. Tú tienes que saber que tienes más resolución, mejor signal to noise ratio y una señal más intensa utilizando menor potencia de láser incidente, que eso ya es complicado. ¿Y qué es el signal to noise ratio? Y ella dice, pues mira, pues que eso quiere decir que la imagen tiene menos ruido, o sea, que la señal tiene menos ruido. Y son gente que ven una gráfica y saben si es una gráfica con mucho ruido o con poco ruido, pero realmente no se ha metido en nada, no sabe nada del proceso de fabricación, no sabe nada de... Porque de hecho, y eso nos pasa a nosotros fabricamos instrumentación, pero no tenemos ni pajolera idea, con perdón, de proteínas o de materiales 2D. Yo no sabía que existía el disulfuro de molibdeno, pero por lo visto existe muchísimo porque lo usa muchísima gente. Pero a nosotros nos ha costado, nosotros tenemos un speech, tenemos un claim interno que nosotros somos expertos en deposición de nanopartículas, no en proteínas, no en bisulfuro de molibdeno. Entonces ya la gente entiende que lo que tú has creado es un instrumento para ellos, pero los que le van a sacar rendimiento son ellos. Tú le tienes que explicar por qué tus características son mejores. Y ahí lo que hicimos fue el trabajo de research. Que es, mira,
Tenemos un engrosamiento en el ápex, que es lo que hace que tengas mayor intensidad plasmónica. Tenemos una metodología de fabricación que hace que 1 o 2 nanopartículas se queden en la punta final del ápex, con lo cual conseguimos mayor resolución AFM. Y luego generamos unas nanoramas, que las llamamos nanoestructuras, que lo que hacen es potenciar el efecto plasmón todavía más, haciendo de antena. Entonces, con esto, ¿tú qué serías capaz de hacer en tus research de proteínas? Ah, bueno, pues es que tienes razón, porque a lo mejor una punta de... Claro, ellos están acostumbrados a puntas que están simplemente recubiertas, con muchas menos irregularidades. O aquellos que se les hacen ellos, pues hacen de todo, hacen virguerías. Hay gente que prácticamente coloca como ladrillitos en las puntas. Claro que para hacer una, pues igual está en una semana. Entonces no es económicamente viable. De hecho, nosotros lanzamos las puntas EasyTers intentando competir con la gente que se fabrica sus propias puntas. O sea, nosotros tenemos como la mega punta, que entendemos que no todo el mundo puede tener esas necesidades de una punta mucho más cara. Pero, por ejemplo, nuestra punta EasyTers tiene la mitad de coste que una punta de Oriva, o menos de la mitad. Entonces hay fabricantes que igual se lo piensan antes de... De hecho, ya tenemos clientes de la línea low cost, que nos costó mucho. Eso también hay que cambiarlo. No había que llamarla low cost. Al final decidimos llamarla easy. Pero como veis, esto es un poco aventura. No hay nada escrito. Todo es un poco mezcla de intuición y saber hacer de mucha gente en su parcelita. ¿Vale? Pero es muy, muy clave lo que has dicho tú, la multidisciplinaridad. O sea, de hecho, yo lo que intentaría hacer en una universidad, pues es un poco mezclar a los estudiantes. En plan juego, oye, seguro que en la Universidad de Zaragoza seguro que hay marketing, seguro que hay ADE, seguro que hay ingeniería comercial, seguro que hay, pues a lo mejor alguien que vaya teniendo ideas, pues que se junten entre ellos. Quiero decir, a ver, emprender es súper difícil, casi seguro vas a fracasar, pero yo creo que hay determinadas edades a las que eso importa un poco menos. O sea, a mí ya me empieza a suponer un palo, pero si yo esto lo hubiera descubierto cuando salí de la carrera, me hubiera dolido menos y a lo mejor hubiera ganado experiencia mucho antes. Entonces, a lo mejor ahora con 40 años tendría más background y no hubiese cometido errores que sigo cometiendo. No sé, yo es un poco, creo que ahora sí que hay un poco, tal vez sea un poco más mainstream la parte de emprender de lo que era cuando yo terminé la carrera. Pero sigo pensando que es muy mainstream en la parte de software, las aplicaciones, pero sigue sin serlo en la parte relacionada con research e I+D. O al menos yo no conozco tanto. O sea, de hecho, suele ser gente, pues la gente que tiene una spin-off ya son gente, al revés, son científicos con bastante recorrido, que ya pues tienen mucho conocimiento y tal, pero sí que creo que es algo que no tiene por qué no hacerse desde una universidad, porque yo en la Carlos III hice materiales y la verdad es que jugábamos muchísimo en el laboratorio. Yo estuve mucho en el laboratorio de pulvimetalurgia, que luego, mira, lo he aplicado para cosas de estas de nanotecnología. Sí. Pero, no sé, yo echo de menos que ahí, a lo mejor si hubiese tenido esa información, esas posibilidades un poco más abiertas, a lo mejor sí que había cosas que hacer ahí. Porque sí que yo cogí la parte esta del laboratorio y yo la cogí ahí, en la Carlos III. Y pues haciendo trabajos de estos en departamentos. No sé, ahora sí pensándolo y acordándome de mi experiencia universitaria, creo que eso de la multidisciplinaridad, a lo mejor, hecho desde los últimos años de carrera, pues es interesante. Y nosotros no lo teníamos, al final solo te hablabas profesionalmente o de forma con los de tu clase o con los que coincidías en una asignatura. Pero en la Carlos III, que también tiene bastante fama, administración de empresas, no sé qué, no los veíamos ni por ni en la cafetería, vamos. No sé, lo dejo ahí como idea, que igual tiene sentido, o igual no, pero bueno. Más cosas. A mí me gustaría continuar un poco con esta discusión que has iniciado en el siguiente sentido. Nosotros ahora en las carreras y en los másteres desde la universidad sí que fomentamos mucho la multidisciplinaridad, pero entendida
desde el punto de vista científico. O sea, pues por ejemplo, en este máster en el que se enmarca un poco esta charla y los estudiantes del máster que luego la van a ver, tenemos profesores que son físicos, ingenieros, químicos de diferentes disciplinas. Esa multidisciplinaridad que a lo mejor cuando yo estudiaba no existía y bueno, pues estudiabas química y veías química y punto, pero ahora sí que tienen más oportunidad. Pero esa multidisciplinaridad entendida como mezclarlos con gente, pues no lo sé, de económicas o con gente que estudia cuestiones relacionadas con business, con negocios, etcétera, eso todavía no lo tenemos. Entonces, tú imagina que uno de nuestros estudiantes de máster o uno de nuestros científicos que jamás ha estado relacionado con gente de estas disciplinas cree tener una idea brillante que podría dar lugar a un negocio. ¿Tú qué consejos, qué tipo de consejos les darías? ¿Cómo empezar a moverse? ¿Cómo empezar a traducir esa idea en un plan auténtico para intentar iniciar algo? Pues a ver, esto depende un poco. Les resulta bastante pretencioso que yo pueda dar un consejo a alguien que no me siento capaz, pero a ver, en esas fases, realmente tu background es muy poco, por mucho que tú te creas que es mucho, o yo me lo creía por lo menos. Yo creo que lo que yo diría cuando alguien cree tener una idea de negocio es que la comparta. Por ejemplo, una cosa que no se suele hacer, porque alguien tiene una idea y lo que hace es callársela, no porque a ver si me van a copiar. Ni de coña. O sea, ese no es el problema. Lo difícil no es tener la idea. Lo difícil es implementarla. Entonces, si tú crees en ella, tienes que ver qué necesitas para llevarla a cabo. ¿Qué necesitas? Pues de momento necesitarás seguramente dinero. A lo mejor tienes suerte. Más o menos tienes una familia más o menos acomodada que te dan un par de años después de terminar la carrera. Vale, puede ser. ¿Pero lo puedes sacar adelante tú solo? Quiero decir, ¿por qué es tan fácil? Fácil, es dificilísimo. Pero ¿por qué es mucho más fácil emprender en software? Porque realmente gente que ha estudiado teleco, gente que ha estudiado informática, ellos mismos pueden hacer la aplicación. Si tú tienes una idea de alguien de este máster de nanotecnología o de alguno similar, ¿cómo puede él llevarla a cabo? Necesita dinero. Y esto es la parte más complicada. ¿Con quién comparto esta información para conseguir ese dinero? Aquí, estando en la universidad, tiene sus riesgos. ¿A quién acudes? Yo, si hubiera estado, posiblemente hubiera acudido a mis mayores, a profesores con los que tengas más confianza o menos. Lo ideal sería tal vez que esta gente te llevara. En muchas universidades hay como clubes de emprendimiento, no sé si lo tenéis allí, pero seguramente. O sea, realmente lo que estás en esa fase cuando sales y crees que tienes una idea, tienes que tener mucha más información de la que tienes. Entonces, yo sé que en la Carlos III sí que lo hay, como un club de emprendimiento donde tú puedes ir a hablar, cuentas tu idea. Luego hay, por ejemplo, en Madrid ya hay bastante ecosistema, que es que vas a determinados sitios donde tú haces lo que es tu pitch y puedes buscar inversión. ¿Qué sucede? Que esta inversión puede valerte para hacer una aplicación de móvil. Una inversión semilla pequeña de 15.000, 20.000 euros. Para una nano spin-off, ¿dónde vas con eso? O sea, posiblemente lo más inteligente sea ir a una cátedra o a alguien a ver si esto que se te ha ocurrido a ti lo podemos traducir en algún proyecto europeo. Ahora hay bastantes, ahora sí que hay bastantes fondos públicos, casi todos europeos, para hacer pruebas de concepto. Entonces, a lo mejor lo que intentaría es, si nos estamos basando en una innovación de I+D, iría un poco a intentar financiar esa prueba de concepto. No te preocupes, nadie te la va a copiar. Porque lo difícil, ¿por qué no? Porque es mucho más fácil contratarte para que la hagas tú que hacerla de cero. O sea, hay que perder un poco ese miedo a compartir lo que piensas. No va a suceder, ¿no? Vamos, pues no quiero ser tan categórico. A lo mejor a alguien le copian la idea, pero no existe. Lo relevante no es la idea. Lo relevante es la implementación siempre. Es lo difícil es implementarlo. Entonces, de la idea que él tiene a lo que luego sea, eso va a evolucionar
infinito. Entonces, a lo mejor, lo que sí es buena idea, aprovechando que aquí hay mucha gente senior en esta charla, es un poco que intentéis crear ese canal. A lo mejor no hace falta dinero, solo hacen falta profesores de diferentes áreas con suficiente voluntad. Cread esa red interdisciplinar de profesores que den una primera... Yo puedo, o sea, yo me ofrezco a ayudaros en mentoring, lo que queráis, para cualquier duda que os pueda surgir. Y mira, esto queda grabado, o sea que no hay ningún problema. Luego, en el momento que haya ya un poco más prueba de concepto y tal, pues ya nos podemos mover con determinados fondos, sea Viable Capital, que es el fondo que nosotros tenemos detrás, o no sé si en el futuro habrá otros, o habrá otros que se adapten más dependiendo de la tecnología. Pero lo mismo que es una desventaja que no haya mucho emprendimiento en I+D, es una ventaja, porque si surgen cosas va a haber gente dispuesta a mirarlas. ¿Vale? Pero es verdad que has dado en la clave. ¿Qué pasa si alguien de tu máster quiere probar algo? Es que es cierto, es que ahora mismo prácticamente no le estamos dando herramientas para que lo haga. ¿A quién se las damos? A los de software. ¿Por qué? Porque es más barato. Y es verdad, es más barato, pero sí que es verdad que habiendo más financiación para pruebas de concepto, yo creo que tiene sentido. Luego, ya se puede luchar, igual que está esta cátedra que financia estas Start Talks y tal, pues puede haber otro tipo de patrocinios que, pues no sé si hay alguna empresa grande por allí en Zaragoza que tal vez le interese, porque realmente no es mucho dinero y puede ser que tenga retorno, pero simplemente generar ese canal para que la gente que tenga iniciativa pueda dar el primer paso, pues igual es una cosa interesante. Es verdad, la verdad es que no me lo había planteado. Es que claro, como yo nunca me lo planteé cuando estudiaba, esto me lo planteo a partir de 2010 cuando hago el máster, pero porque realmente el mundo ha cambiado. O sea, yo salgo del máster, o sea, yo salgo de la carrera en 2006 y está el pleno boom de la construcción. O sea, atábamos los cerdos con longaniza. Eso era... Había dinero para todo el mundo, pues eso, había total abundancia, pero sin embargo, ya llegas, después de 2008, va cayendo poco a poco, ya 2010 era un páramo España. Entonces empieza, bueno, pues es que habrá que emprender, que en el fondo era una forma cool de decir hazte autónomo. Pero es cierto que de aquel cambio de mentalidad ha hecho que ahora se vea como algo más factible, pero no somos capaces todavía de hacerlo factible con foco en industrialización o con foco en I+D. Nos hemos quedado en las aplicaciones, en este tipo de empresas. Nos vamos a la innovación, pero se nos olvida el desarrollo y el coger ciencia y transformarlo, porque es un poco más caro. Bueno, un poco no, es bastante más caro. Nos sentimos que es algo como que no es nuestro, no nos importa. Sentimos que es algo que se puede hacer en Corea, pero no en España. Pues Corea hace... yo qué sé, hace 80 años igual estaba, porque bueno, España tuvo la guerra civil, pero que fue un país que estuvo muy mal también y se reinventó. Entonces, no sé, yo creo que sí que se pueden hacer cosas, pero me parece una buena idea generar ese canal para que si alguien tiene esa... Y de hecho, seguro que la gente os sorprende, que esto es lo principal que tienen los equipos multidisciplinares. La gente al final somos súper pesimistas, pero luego en cuanto generas algo siempre hay gente dispuesta a ayudar. ¿O es mi percepción? Joder, no os quedéis todos callados. ¿Más cosas? ¿No? Silencio incómodo. Por aquí hay una pregunta. Una pregunta así, Vale. un poco más general. Tú, por ejemplo, bueno, ya nos has comentado que esto cuesta mucho tiempo, hay que invertir muchos esfuerzos y tal. Por lo tanto, ¿qué opinas de un profesor o un investigador que tiene a lo mejor otro tipo de tareas que se dedique a este tipo de innovaciones y de desarrollos? ¿Crees que esto es viable o no? Que haya una persona que tenga otras tareas
bastante demandantes de tiempo y que se implique en esta tipo de... A ver, de nuevo no quiero ser categórico porque cada persona es un mundo. Creo que en general, no solo en las startups relacionadas con I+D, exigen mucho compromiso. Entonces creo que si alguien no se puede emprender part-time, o yo creo que no se puede emprender part-time. Por eso es necesario el dinero, porque la gente no vive del aire. Entonces, consultor externo, perfecto. Y hay muchos tipos de consultor externo. Tú puedes ser un consultor externo de tecnología, pero hay muchos consultores externos comerciales. Porque hay gente que tiene el networking necesario para llegar a ciertos sitios donde a ti te supone un mundo llegar. Pero igual tienes un consultor externo al que pagas fuera de su trabajo para que te presente a determinada gente que a ti te interesa o a determinados clientes. O sea, digamos que yo creo que lo que es el core de la compañía, entiendo que debe estar full time, o en mi experiencia creo que es lo ideal. Pero esta gente que apuesta y que tiene sus otros trabajos, creo que tienen un rol como consultores externos que puede ser interesante, pero debe de estar muy claro y muy definido. O sea, exactamente tú en qué me vas a ayudar, en esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes esto tal. ¿Qué quieres a cambio? Esto, ¿vale? Y ya se llega a un acuerdo o no. Pero yo en mi experiencia creo que el core de la compañía, el núcleo duro, debe de estar full time. O creo que funciona mejor estando full time. ¿Te convence o no? Sí, no, sí, yo opino un poco en la misma línea. Es que esto Vale. que cuesta, o sea, que hay que invertir muchísimo tiempo y sobre todo pues ponerle mucho interés y no cambiar de opinión y no desfallecer en ningún momento, porque si no, no vamos a ningún sitio. A ver, hay un libro creo que es economista, Taleb, que se llama Skin in the Game, que es un poco eso, que la gente encargada de la toma de decisiones de cosas importantes debe de jugarse la piel en su decisión. Entonces, tomar decisiones sobre cosas que no te afectan, digamos que es más fácil que tomarlas sobre cosas que te afectan. Entonces, en el fondo, si tú tienes tu trabajo y eres funcionario, no te digo que vayas a tomar malas decisiones por ese hecho, pero las tomas con un condicionamiento distinto que si tu vida va en ello. Entonces, yo creo que es bueno en las startups que te la juegues con la startup. Y si no, pues tendrás otro rol. No tienes por qué estar fuera, pero es otro rol. Y por supuesto, esto es mi opinión y no estoy sentando cátedra de nada. Más cosas. Bueno, pues no lo sé. Yo soy como el emoji de... Pues ya está. Pues si no hay más preguntas, pues yo creo que podemos pasar a agradecerte enormemente esta charla. Nada, ha sido un placer. Ha sido muy instructiva, yo al menos he aprendido mucho, muy interactiva, con lo cual yo creo que nos ha ayudado también a entender lo que nos querías transmitir. Y nada, pues agradecerte de nuevo tu participación en esta jornada. Pues nada, muchísimas gracias. Y lo dicho, si necesitáis cualquier cosa en eso que me has dicho, pues oye, tenéis mi correo y sin ningún tipo de problema. Que a mí me gusta ayudar en lo que pueda, ¿vale? Fenomenal. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto en otra de estas jornadas. Muchas Muy bien, gracias. Adiós. Chao. Hasta luego. Adiós, muchas gracias. Marta, no te oigo. No sé si estabas hablando. No, bueno, ya me despido.